物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた。知りたくないほど知りすぎてくこと、ただすぎる日々に飲み込まれた。それでもただもう一度だけ会いたくて、あなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに恋は過ぎる。見えていたはずの未来も指の隙間はすり抜けた。戻れない日々のかけらとあなたの手配を今でも探してしまうよ。まだあの日の二人手を伸ばしてる。Cuando Clark pensó en cómo sería ese día, esto no era lo que imaginaba. En ese momento, él y sus nuevos compañeros entraban y salían del tráfico a una velocidad a la que no debería ir la camioneta en la que viajaban. A este ritmo, alguien podría salir lastimado, un hecho que Clark decidió contarle a Zoe. Clark. Zoe fue eso y quizás quieras reducir la velocidad un poco antes de que alguien salga lastimado. Zoe. No hay tiempo para ese chico. Tenemos que poner tanta distancia entre nosotros y los soldados esqueletos. Era obvio para Clark que no iba a escucharlo. Así que se recostó en su asiento y rezó para que nadie resultara herido. Además, Clark sabía que si tenía que hacerlo, podría intervenir sin ser visto. Ese pensamiento fue expulsado de su mente cuando escuchó golpes acercándose a ellos. Mente de Clark. ¿Un helicóptero? Clark giró en su asiento y miró por la ventana trasera. Efectivamente, venía directamente hacia ellos un helicóptero. Sin embargo, este no era un helicóptero cualquiera, era un helicóptero militar negro. Clark pensó que era mejor traer esto a la atención de todos. Clark. ¿Qué hace un helicóptero militar volando tan bajo en la ciudad? Como Clark quería, esto llamó la atención de los demás. Miraron hacia donde miraba Clark y también vieron el helicóptero. Talia. Esto no es bueno, tenemos que salirnos del camino. Grover. Tal vez los militares se encarguen de eso y todo salga bien. Zoe. No es probable. Perky. ¿Esos tipos no se parecen a los soldados esqueléticos? Zoe. Lo más probable es que haya mercenarios. Perky. ¿Como en los mortales? ¿Pero no pueden ver para quién trabaja? Zoe. Lo más probable es que no, pero mientras les paguen, no importa. La mayoría de los mortales son así de terribles. Clark. La mayoría de los mortales no son así. Zoe. Debe ser fácil vivir una vida de optimismo, chico. Clark. Es aún más fácil confundir el pesimismo con la sabiduría. Antes de que estallara una lucha de ideologías, Talia intervino. Talia. No es la hora, chicos. Tenemos que preocuparnos por el helicóptero primero. Fue entonces cuando Bianca habló. Bianca. Ahí. Ese estacionamiento. Zoe. Estaremos atrapados allí. Bianca. Créeme. Confiando en su amiga, Zoe cruzó 2 carriles de tráfico y entró en el estacionamiento de un centro comercial. Clark se sintió aliviado de que nadie resultara herido por el truco de Zoe. Rápidamente todos salieron de la camioneta y siguieron a Bianca. Condujo al grupo por un conjunto de escaleras y al metro. Bianca. Vamos al sur, Alexandria. Todos estuvieron de acuerdo sin dudar y rápidamente compraron boletos. Todos se subieron al tren hacia el sur y finalmente nos alejamos de DC. Como estaban en el tren, todos se tomaron el tiempo para relajarse. Grover. Bien pensado, Bianca. Bianca. Gracias. Recuerdo que me sorprendí cuando vi la estación de tren el verano pasado cuando estaba aquí con mi hermano, considerando que cuando vivíamos aquí cuando éramos niños, no estaba allí. Esto había llamado la atención de todos, especialmente de Clark. Cuando se estaba preparando para venir a Washington en el viaje, Clark decidió repasar la historia de la ciudad. Clark usó su supervelocidad para leer muchos libros sobre el lugar. Recordó haber leído sobre la estación de tren. No había forma de que se pusiera el verano pasado. Sin embargo, antes de que Clark pudiera mencionar ese hecho, el helicóptero regresó. Perky. Tenemos que cambiar de tren en la próxima estación. Y así comenzó el juego de huir del helicóptero. Clark y los demás cambiarían a un tren diferente en casi todas las estaciones.
Aún así, el helicóptero lleno de mercenarios todavía pudo encontrarlos. El próximo tren en el que estaban a punto de subir no podía partir hasta dentro de 5 minutos. Mientras que los demás vieron esto como algo malo, Clark lo vio como la oportunidad perfecta para tratar con sus seguidores. Alejándose del grupo, Clark caminó alrededor de una esquina de la estación. Cuando estuvo seguro de que nadie podía verlo, comenzó a cambiar. Primero se quitó las gafas y luego, con un rápido movimiento, se abrió la camisa. Debajo de su camisa a cuadros había una camiseta negra ajustada con un escudo blanco en forma de diamante y una S blanca en el centro. Usando su supervelocidad, Clark salió corriendo de la estación de tren tan rápido que nadie pudo verlo. Moviéndose rápidamente, Clark llegó al helicóptero que estaba mucho más cerca de lo que originalmente pensó. Con el helicóptero a la vista, salta hacia él. Tan pronto como lo alcanzó, Clark agarró el tren de aterrizaje y comenzó a forzar el descenso del helicóptero. Una vez que estuvieron de vuelta en el suelo, Clark se estiró y arrancó el rotor principal. Una vez que Clark estuvo seguro de que el helicóptero ya no los seguiría, regresó a toda velocidad a la estación de tren. Clark se vistió rápidamente de nuevo y corrió hacia sus amigos, quienes ni siquiera se dieron cuenta de que se había ido hasta que subió al tren. Talia, ¿dónde estabas? Clark. Lo siento, la multitud me arrastró. Perky. No eres de la gran ciudad, ¿verdad? Clark. No, soy de Smallville. Grover. ¿Y dónde es eso? Clark. Kansas. Talia. ¿Así que eres un granjero de un pequeño pueblo? Clark. ¿Cómo lo supiste? Talia acaba de firmar mientras se frota la sien. Talia. Traerte probablemente fue una mala idea. Zoe. Te dije que lo sería. Los mortales no pertenecen a las misiones. Talia no dijo nada y en su lugar solo le lanzó a Zoe una mirada asesina. Antes de que se pudiera decir nada más, Perky habló. Pero no habló con Zoe o Talia. En cambio, habló con Clark. Perky. ¿Entonces eres de Smallville? Clark. Sí. Perky. Los periódicos siempre están hablando de las cosas extrañas que pasan allí. Clark. Suceden muchas cosas raras en casa. Grover. Sí, recuerdo haber leído sobre todas esas cosas ahora. Las cosas raras que caen pero siempre son detenidas por el Superboy. Esto llamó la atención del otro. Talia. ¿El superchico? Grover. Sí, al parecer, las personas que viven allí siempre informan sobre los crímenes o sucesos sobrenaturales que son detenidos por un chico con superpoderes. Talia. Realmente no deberías creer todo lo que lees. Clark. Quiero decir, nunca sabes lo que puede haber ahí fuera. Talia miró a Clark como diciendo que no puedes hablar en serio. Clark, sin embargo, solo le devolvió una sonrisa a Talia. Zoe. Lo único que importa ahora es descansar antes de que tengamos que volver a bajar, así que hazlo. Después de un viaje en tren de media hora, el grupo llegó a la última estación. Esto significaba que tenían que bajarse. Cuando lo hicieron, se encontraron en una zona industrial con nada más que vías férreas, almacenes y mucha nieve. Hacía mucho más frío aquí. Perky. Bueno, al menos perdimos el helicóptero. Clark. Jeje, genial, ahora podemos concentrarnos cero en tener hipotermia. Normal, Clark tiene una mejor tolerancia al frío. Realmente el clima frío ni siquiera lo está molestando. Pero como hay gente alrededor, necesita mantener las apariencias. Zoe. Veamos si podemos encontrar otro tren para viajar. Caminaron por todo el lugar buscando quien los llevara, pero no encontraron nada. Continuaron con la búsqueda, pero todo lo que terminaron encontrando fue a un vagabundo parado junto a un bote de basura en llamas. ¿Necesitan calentarse? Sin nada más que hacer, todos se apiñaron alrededor del fuego del hombre. Talia. Bueno, esto es genial. Bianca. Tal vez deberíamos contactar a Cam, hablar con Chiron. Zoe. No nos pueden ayudar ahora. Clark se inclinó hacia Perky, que estaba de pie junto a él. Clark. ¿De qué está hablando Bianca? Perky. Hay un campamento para entrenar a niños como nosotros y el que hace la mayor parte del entrenamiento es Chiron. Clark. ¿Kirona como en el entrenador de Heracles? Zoe. Terminaremos esta búsqueda somos nosotros mismos. Clark se dio cuenta de que Zoe estaba más enojada por alguna razón, pero no sabía por qué. ¿Tenía que ver con Quirón?
O tal vez fue Heracles. Antes de que pudiera pensar más en ello, el vagabundo habló. Sabes que nunca estás completamente sin amigos. Clark miró al hombre e incluso con la suciedad y la tristeza en su rostro, Clark pudo decir que era amable. O al menos tratando de serlo. ¿Necesita un tren que vaya al oeste? Perky, ¿sabes de alguno? Luego, el vagabundo señaló con un dedo grasiento un tren que Clark estaba seguro de que no había estado allí antes. La curiosidad de Clark en este hombre ahora estaba en su punto máximo. Sin embargo, antes de darse cuenta, el hombre se había ido. Mente de Clark. Ahora tengo mucha curiosidad. Durante la siguiente hora conducen el tren que les indicó el vagabundo. Debido a que el tren estaba agujereando vagones, ninguno de los miembros del grupo realmente se sentó juntos. Zoe y Bianca tenían su propio coche. Grover jugó carreras de autos en su auto. Perky y Talia hablaron en el auto que ella intercambió. El único que no estaba en un auto era Clark. Estaba parado afuera en uno de los vagones del tren, fuera de la vista de todos los demás. Al estar solo, no tenía que fingir que tenía frío o encorvarse para parecer más pequeño y más débil. Todo lo que hizo fue mirar las estrellas como lo hacía todas las noches. No encontrarás las respuestas que buscas ahí arriba. Clark se dio la vuelta rápidamente para encontrarse cara a cara con el hombre que se le acercó sigilosamente, lo cual es impresionante con el oído que tiene. Cuando Clark vio al hombre, resultó ser el vagabundo. Tómalo con calma, no estoy para pelear. Clark no se dio cuenta, pero se había puesto en una posición de pelea. Lentamente se movió a uno más neutral. Clark, ¿quién eres? Bueno, en este momento no puedo responder a esta regla de que los dioses ayudan a los semidioses con las misiones. Clark, ¿eres un dios? Así es. Clark, pero yo no soy un semidios entonces ¿por qué no puedes decirme tu nombre? Pero estás en la búsqueda, así que aún podría meterme en problemas, se entera. 1. Clark. Él. No te preocupes por eso, por ahora solo llámame Fred. Clark. Está bien, Fred, ¿por qué estás aquí? Fred. Esos niños realmente no te dijeron mucho, ¿verdad? Clark. No realmente no. Fred. En pocas palabras, otra atleta olímpica, mi hermana, ha desaparecido y la misión en la que estás es recuperarla. 1. Clark. Ya veo, ¿y por qué tú, Dios, necesitas hablar conmigo? Quiero decir, asumo que es por eso que estás aquí. Fred. Más o menos para agradecerte por venir a la búsqueda para ayudar a recuperar a mi hermana. Clark. Gracias pero ¿por qué querrías hacer eso? Fred. Clark, ¿de verdad crees que no sabemos quién eres? Clark. ¿Qué? Fred. Te hemos estado observando, Clark, desde que aterrizaste en este planeta. Nosotros, los atletas olímpicos, te hemos estado observando mientras te hacías más fuerte a medida que envejecías. A muchos de nosotros nos impresionó cómo elegiste usar tus poderes. Clark realmente no sabía qué decir sobre todo esto. Ha sido observado por los dioses y algunos de ellos están impresionados por él. ¿Cómo se supone que alguien debe reaccionar ante eso? Fred. Escucha, tengo que ir a hablar con otra persona, pero antes de hacerlo, te pido que me ayudes a recuperar a mi hermana. Clark fue devuelto al presente por eso y se enderezó frente al dios. Clark. Te prometo que te ayudaré a recuperar a tu hermana. Fred. Gracias. Después de eso, desapareció en un abrir y cerrar de ojos. No mucho después de que Fred se fue, Clark regresó con los demás. Mientras caminaba de regreso, comenzó a escuchar algo. Era débil pero podía oír un sollozo. Alguien estaba llorando. Clark siguió el sonido hasta que llegó a un coche, el coche de Talia. Usando su visión de rayos X, Clark pudo ver que ella se esforzaba por no hacerlo, pero seguía llorando. Desde que Perky se fue, Talia no pudo evitar pensar en Luke. Se perdió en la memoria hasta que escuchó el sonido de escribir en la ventana del pasajero. Al mirar, vio a un Clark tembloroso. Clark. ¿Puedo pasar? Talia se quitó rápidamente las lágrimas de los ojos y le hizo una seña a Clark para que entrara. Algo en lo que no perdió el tiempo. Talia. ¿Qué haces ahí afuera? Clark. Bueno, pensé que podría ir a dar un paseo, pero rápidamente descubrí que era una mala idea. Talia. No kidding. Clark.
Luego en mi camino de regreso vi y tú y parecías molesto ese, así que pensé que bueno, maldita sea, parece que necesita un amigo. Así que escucha que lo soy. 3. Talia apartó la mirada de Clark después de eso. Talia. Gracias, pero no necesito un amigo en este momento. Clark. ¿Estás seguro? Talia. Sí. Ella levantó un poco la voz. Luego miró a Clark para decirle que saliera como lo hizo con Perky. Pero cuando lo hizo, Talia se encontró con una cara que le dio ganas de hablar. Así lo hizo. Ella le contó a Clark sobre todo. Desde ella, Luke y Annabeth hasta convertirse en un árbol. Luego, finalmente, ella regresó y descubrió que Luke ahora es el enemigo. Clark. Parece que has pasado por muchas cosas. Talia. No kidding. Clark. Pero hay una cosa que no entiendo. Talia. ¿Qué? Clark. Suenas como si te hubieras dado por vencido con tu amigo Luke. Talia. Bueno, él es el enemigo, sé que no puedo hacer nada al respecto. Clark. Claro que lo hay. Talia. ¿Cómo qué? Clark. Solo sé su amigo. Talia. ¿Qué? Clark. Pa me dijo que algunas veces la mejor manera de ayudar a alguien es simplemente estar ahí, amigo. Si este chico Luke ve que todavía hay personas que se preocupan por él, entonces podría volver a tu lado. Talia. No es tan simple. Clark. Seguro que lo es. Además eres más fuerte de lo que crees, Talia, si alguien puede hacerlo eres tú. Con eso, Clark salió del auto y volvió al suyo. Esto dejó a Talia pensando en lo que dijo. La dejó preguntándose si realmente era así de simple. ¿Podría traer de vuelta a Luke? Llegó la mañana y el grupo había llegado a un pequeño pueblo de Nuevo México llamado Cloudcroft. El pueblo estaba rodeado de pinos y nieve, mucha nieve. También hacía frío porque la ciudad estaba enclavada en las montañas. Sin embargo, nada de eso molestó a Clark, ya que estaba demasiado ocupado pensando en la noche anterior. La idea de ser observado toda su vida no le sentaba bien. Clark estaba tan fuera de sí que no fue hasta que llegaron al centro de la ciudad que se dio cuenta de lo que estaba pasando. Talia. Genial, no hay salida. Grover. Pero hay una cafetería. Zoe. Sí, el café es bueno. Talia. Bien, Grover y Zoe, vayan a la cafetería y tráiganos algo de comer. Perky, Bianca y yo iremos a la tienda de comestibles para ver si podemos obtener algunas direcciones. Nos encontramos frente a la tienda de comestibles en 15 minutos. Clark tuvo que admitir que estaba impresionado. La forma en que Talia se hizo cargo fue asombrosa. Sin embargo, eso fue rápidamente pero a un lado cuando otro pensamiento vino a su cabeza. Clark. ¿Y qué se supone que debo hacer? Talia se había olvidado por completo de Clark. Ella realmente no tenía nada que él pudiera hacer. Incluso si lo hiciera, no creía que él pudiera hacerlo. Clark era agradable, pero ella no lo veía como alguien que pudiera manejarse solo. Talia. O tú puedes. Ver son cosas. Mientras decía eso, le entregó su bolso a Clark. Muy pronto todos estaban haciendo lo mismo. Clark finalmente tuvo tantas cosas en sus manos que terminó cayéndose. Zoe. Ten cuidado con mis cosas, chico. Clark. No te preocupes, cuidado es mi segundo nombre. De hecho, un tipo me dijo una vez, Clark, tienes que ser el más, y se fue. Todos se fueron para ir a hacer las cosas que les habían asignado. Esto dejó a Clark solo. Sin nadie mirando, recogió fácilmente las cosas de todos y comenzó a caminar hacia la tienda de comestibles. Clark. Seguiré adelante y los esperaré, supongo. Clark llegó al frente de la tienda de comestibles, dejó las cosas de todos y esperó. Los primeros en regresar fueron Perky y Bianca. Parecían estar en una conversación, por lo que Clark trató de no interferir. Se dio cuenta de que después de un rato la conversación parecía agriarse. Fue entonces cuando Zoe y Grover regresaron con comida. Pasaron las cosas, pero antes de que Grover pudiera darle a Clark su Zoe habló distrayéndolo. Zoe. Deberíamos probar el hechizo de seguimiento. Grover, ¿tienes más bellotas? Grover. Creo que sí, solo necesito... Grover se detuvo cuando pasó una brisa. La brisa olía a primavera. A Clark le recordó la primavera en la granja. Clark fue sacado de la memoria de su hogar cuando la copa de Grover cobró vida. Los pájaros en la taza junto con la rata de juguete de Perky se levantaron y se fueron. Entonces, de la nada, Grover se derrumbó.
Cuando todos intentaron despertar, lo único que hizo fue crecer. Si eso no fuera suficientemente malo, Thalía llegó corriendo como si la estuvieran persiguiendo. Thalía. Oye, yo solo, ¿qué le pasa a Grover? Perky. No sé, se derrumbó. Thalía. Pues levántalo. Tenemos que salir de aquí. Clark. ¿Qué pasa? Thalía. No hay tiempo, vamos. Clark agarró a Grover y comenzó a ayudarlo a caminar. El grupo logró llegar al final de la ciudad. Pero fue entonces cuando dos grandes guerreros esqueléticos vestidos como policías estatales salieron y bloquearon su camino. Los dos soldados esqueléticos sacaron sus armas y, en respuesta, el grupo sacó sus armas. Thalía. Retrocede. Todos lo intentaron, pero fue entonces cuando salieron dos guerreros esqueléticos más. Estaban rodeados. Ahora Clark estaba preocupado. ¿Sería capaz de proteger a sus nuevos amigos sin revelar su seguridad o tendría que mostrarles quién es realmente? No ayudó a su preocupación cuando los esqueletos pidieron refuerzos. Al menos supuso que eso era lo que estaban haciendo. Sin embargo, Clark ya no tenía tiempo para preocuparse debido a Perky. Mientras Perky cargaba, el esqueleto disparó. Para Clark, el tiempo se hizo más lento. Observó cómo la bala volaba hacia Perky, pero se sorprendió de que pudiera desviarla. Clark quedó impresionado al ver a Perky derribar el esqueleto. Pero sonaron dos disparos más. Los esqueletos detrás de Perky le dispararon. Moviéndose rápido, Clark entró corriendo y cambió la trayectoria de las balas para que no lastimaran a nadie. Luego, para asegurarse de que los esqueletos no pudieran volver a hacer eso usando su fuerza, Clark dobló los cañones de todas las armas de los esqueletos para cerrarlos. Clark luego corrió de regreso a su lugar antes de que alguien lo viera moverse. Tanto los semidioses como los guerreros esqueléticos estaban confundidos por lo que acababa de suceder. ¿Cómo fallaron y cómo se dañaron sus armas? No queriendo mirar a un caballo regalado en la boca, los semidioses aprovecharon esta oportunidad y atacaron. Todos estaban en una pelea, pero la única que parecía capaz de hacer daño era Bianca. Incluso con la habilidad de Bianca para derrotar a los esqueletos, todavía estaban siendo rechazados. Eso fue hasta que el jabalí más grande del mundo salió disparado del bosque. De un solo disparo, el jabalí pudo enviar volando a 3 de los guerreros esqueléticos. Thalía entonces se preparó para atacar al jabalí. Sin embargo, a Grover no le gustó esto. Más. Grover. No lo mates. Zoe. Ese es el jabalí erimantian. No creo que podamos matarlo. Grover. Es un regalo. Clark. ¿Estás seguro de eso? Era obvio que al jabalí no le gustaba que Clark cuestionara si era un regalo. Aparentemente tenía una alta opinión de sí mismo. Se volvió hacia Clark y se preparó para cargar. Thalía. Clark corre. Sin perder tiempo, Clark dio media vuelta y se elevó cuesta arriba con el jabalí siguiéndolo de cerca. Clark tenía un plan para usar sus poderes cuando finalmente se perdió de vista. Ese plan se detuvo rápidamente cuando Thalía llegó corriendo a su lado. 2. Clark. ¿Qué haces aquí? Thalía. Salva tu trasero de nerd, ahora vamos. Los dos continuaron corriendo con el jabalí caliente en el camino. Necesitaban un plan. Clark usó su increíble visión para buscar cualquier cosa que pudiera ayudar. Fue entonces cuando vio las vías del tren. Siguiéndolos pudo ver un túnel y un viejo puente de caballetes. Eso fue todo. Clark. Sígueme. De mala gana, Thalía lo hizo. Siguió a Clark a través del túnel, pero cuando salieron al otro lado se detuvo. Thalía. No. Clark. ¿Qué? Clark la miró y pudo ver que tenía miedo escrito en todo su rostro. Clark. Estará bien, Thalía. Thalía. No puedo. Clark se dio cuenta de que estaba demasiado asustada. Pero el jabalí estaba justo detrás de ellos y cada vez más cerca. No tuvo elección. Lo que sucedió a continuación sorprendió a Thalía. Clark la recogió al estilo nupcial. Clark. Thalía, te prometo por mi vida que no te pasará nada. Thalía se quedó sin palabras. ¿Quién era este tipo y qué le pasó al nerd que había llegado a conocer? Antes de que pudiera contemplar nada, Clark comenzó a correr hacia las vías. Thalía estaba tan asustada que se aferró a Clark como si no hubiera un mañana. Clark estaba concentrado en otras cosas en este momento. Como no poder llegar al otro lado del puente a tiempo sin usar sus poderes. Solo había una cosa que podía hacer. Clark mente. Lo siento, Thalía.
Actuando como si hubiera resbalado, Clark saltó del puente. No mucho después de que él y Talia cayeron, también lo hizo el jabalí. Clark usó su cuerpo como cojín para Talia. Los dos se deslizaron colina abajo hasta que finalmente se detuvieron. Clark, ¿estás bien? Talia, sí estoy bien, pero ¿qué pasó? Clark, supongo que me resbalé. Talia, te resbalaste. Antes de que pudiera enojarse por completo con Clark por hacer que se cayera del puente, el resto del grupo llegó corriendo. Lo siguiente que supieron fue que todos estaban viendo al jabalí de Erymantian luchar en la nieve. Aparentemente, cuando se cayó, de alguna manera se atascó. Grover, una bendición de la naturaleza. Zoe, si estoy de acuerdo, vamos a tener que usarlo. Talia, ¿me puedes explicar por qué este cerdo es una bendición? Grover, es un viaje al oeste. ¿Sabes qué tan rápido puede viajar este cerdo? Perky, divertido como los cerdos vaqueros. Clark, ¿estás diciendo que vamos a montar este jabalí? Perky, no te preocupes, estoy seguro que estará bien. Clark, espero que tengas razón.